Dios es bueno siempre. Estamos orando por todos los hermanos que están atravesando esta situación de COVID. Muchos hermanos están mirando la transmisión desde su casa porque están aislados. Muchos otros ya lo pasaron y ya están aquí, gracias a Dios. Así que a todos ellos, a todos los que están atravesando hoy el momento del COVID, oramos por ustedes, no solo aquí de manera pública, sino también en nuestros secretos. Siempre estamos orando por cada necesidad. Algo importante es lo que el pastor José Luis decía: no hay que tener miedo. Sabe que en este tiempo lo que más está abundando, más allá de la enfermedad, es el miedo, la angustia postraumática, ¿no? Entonces necesitamos de distintas maneras vencer el temor. La vida continúa. Yo sé que los que han pasado por el COVID, hay algunos que han quedado con alguna situación ahí dando vuelta. Tenga confianza de que Dios tiene propósitos con su vida, más allá de lo que tal vez puede estar sintiendo que es real, pero Dios tiene planes aún mayores y Él va a cumplir su propósito en nuestras vidas. No nos va a llevar un virus, nos va a llevar la presencia de Dios cuando sea el tiempo que Él decida. Así que usted piérdale un poco el temor a la situación. No digo con esto que ande descuidándose, no, cuídese, pero no ande con miedo, por favor, se lo pido. Estamos hablando todo este mes y todo el año, pero puntualmente este mes, sobre el vivir en victoria. El vivir en victoria. La victoria debe ser una realidad para los cristianos. No debería ser solo la experiencia de algunos pocos, o la experiencia que a mí me tocó vivir hace tantos años atrás, o con cuál situación. La victoria de Dios en nuestra vida, dice la palabra de Dios, que es absoluta, es constante. Todo el tiempo, a causa de Cristo en mí, hay victoria para que nosotros podamos transitar, caminar y disfrutar. ¿Alguien puede decir amén a eso? Y si de vivir en victoria se trata, creo yo que determinación, concentración y esfuerzo, vuelvo a repetirlo, determinación, concentración y esfuerzo son valores que necesitamos levantar en nuestro interior cada día. Necesitamos levantar esos valores dentro nuestros porque están ahí, porque están dentro nuestro. Tenemos que levantarlos. Determinación, concentración y esfuerzo. Y sabe que el conjunto de estas tres variantes o capacidades resulta en una capacidad, o se centran en una capacidad general, que es la intencionalidad. Y hoy quiero hablarte de esto, ser intencionales. Yo sé que he predicado de esto en alguna que otra ocasión, pero siento en mi corazón de brindarte este mensaje: ser intencionales para vivir en la victoria de Dios. ¿Alguien puede decir amén a eso? Necesitamos ser intencionales. ¿Sabe que intencionalidad en el diccionario significa lo siguiente, o está escrito de la siguiente manera? Es el conjunto de esfuerzos y acciones con el fin de obtener lo que la persona se propuso a obtener. Intencionalidad es trabajar con un propósito, es caminar hacia el lugar que uno quiere llegar, es hacer que cada acción cuente, es la capacidad de caminar enfocados en una meta. Eso es intencionalidad. Es el conjunto de esfuerzos y acciones con el fin de obtener lo que la persona se propone. Es trabajar con un propósito. Parece que lo saqué del diccionario bíblico, ¿verdad? Pero no, es caminar hacia el lugar donde uno quiere llegar, es alcanzar y trazar metas,
es hacer que cada acción cuente y es la capacidad de caminar enfocado en una meta. Todos y absolutamente todos transitamos nuestra vida con deseos en nuestros corazones, deseos de crecer, deseos de avanzar, deseos de alcanzar alguna que otra cosa. Pero es necesario entender, y estoy convencido de que los sueños se alcanzan, de que las metas son alcanzables, pero es muy importante centrar nuestra vida en algo o en alguien para poder llegar a alcanzar cada una de esas metas. Y la fe, mi hermano, simplemente la fe viene a marcar la diferencia en nuestras vidas para que podamos alcanzar esos sueños, para que podamos alcanzar esas metas, para que podamos vivir en la victoria con la cual Cristo pagó en la cruz del Calvario. Es necesario ser intencionales. La intencionalidad del corazón es la capacidad de forzarme y centrar los pensamientos en una meta. Diga conmigo, hay metas que necesito alcanzar. Debo ser intencional. Diga conmigo esto, ser intencionales. Por favor, dígalo con onda. Muy bien, eso es onda. Marca la diferencia. Ser intencionales marca la diferencia. El ejemplo que quiero usar está en Lucas capítulo 8, verso 42. Usted conoce la historia. Dice que una mujer que sufría de flujo de sangre durante 18 años, y ahí la vamos a leer. Dice que mucha gente lo siguió y se amontonó alrededor de Jesús. Yo estoy leyendo en la traducción del lenguaje actual. Y entre esa gente que estaba alrededor de Jesús, estaba una mujer enferma que desde hacía 12 años tenía una enfermedad que le hacía perder mucha sangre. Había gastado todo su dinero en médicos, pero ninguno había podido sanarla. Hago un paréntesis aquí. En este momento, en Mateo, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 9 y 21, hablando de esta versión, dice que la mujer decía dentro de sí, si tan solo pudiera tocar el manto del Señor, seré salva. Cierro el paréntesis y vuelvo al versículo que seguía. Dice que ella se acercó a Jesús por detrás y tocó suavemente su manto y enseguida quedó sana. Entonces Jesús le preguntó a la gente, ¿quién me tocó? Y como todos decían que no había sido ninguno de ellos, Pedro le dijo, Maestro, ¿no ves que todos se amontonan a tu alrededor y te empujan y preguntas quién te tocó? Pero Jesús volvió a decirle, estoy seguro de que alguien me ha tocado porque sentí que de mí salió poder. Y cuando la mujer vio que ya no podía esconderse, temblando de miedo, fue y se arrodilló delante de Jesús. Luego, frente a todos los que estaban allí, contó por qué había tocado el manto de Jesús y cómo de inmediato había quedado sana. Jesús entonces le dijo, mujer, fuiste sana porque confiaste en mí. Puedes irte en paz. Usted recuerda la historia, lo recuerda bien. Jesús iba camino a la casa de Jairo y porque la hija de Jairo estaba agonizando de muerte y una multitud estaba rodeando a Jesús. Toda una cantidad de personas impresionante, estaban todos apretados y todos querían venir alrededor de Jesús, todos querían tocar al Maestro. Pero había una mujer que llamó la atención en la historia, o que se centró en la historia, que ella tuvo una intención en su corazón mayor. Esta mujer tenía una enfermedad de hacía 18 años. Había gastado, mejor dicho, todo su dinero en médicos y nadie había podido sanarla, dice la palabra de Dios. Pero ella se acercó a Jesús con esta intención, si tan solo pudiese tocar el borde de su manto,
quedaría sana. Seré salva. Si tan solo pudiera tocar el borde de sus vestiduras, seré salva. Y cuenta la palabra de Dios que ella se acerca, toca el manto de Jesús y Jesús siente cómo sale poder de él y hace la pregunta: ¿quién me ha tocado? Ahora Pedro, que es el más temperamental aparentemente de sus discípulos, le dice: Señor, hay tantas personas aquí, todos se nos vienen encima, hay una multitud y vos estás preguntando ¿quién te ha tocado? Y Jesús dijo: no, pero alguien distinto me ha tocado porque sentí que salió poder de mí. Y ahí esta mujer, usted sabe, confiesa medio temblando, dice: yo toqué el borde del manto del Señor y quedé sana. Pero hacía 18 años que estaba sufriendo y recibí sanidad automáticamente. Y la respuesta de Jesús es maravillosa porque le dice: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Tu fe te ha salvado. Ve en paz. La intencionalidad en el corazón de esta mujer hizo la diferencia. Ser intencionales marca la diferencia. Creo, mi hermano, y para algunos puede ser un mensaje que entre por aquí y salga, pero si podés capitalizarlo, te puedo asegurar que esto es palabra de Dios que va a bendecir tus días. Alguien tiene que decir amén a eso. No me dejes solo, por lo menos, ¿eh? La intencionalidad en esta mujer hizo la diferencia, porque muchos otros tocaron a Jesús, pero no estaban ellos la intención de recibir un milagro. En cambio, en la mujer que había perdido todo, ya no había remedio para ella. La intencionalidad creció a tal punto que dijo: con tan solo tocar el borde de sus vestiduras. Ni siquiera quiero que me hable, ni siquiera pretendo que ore por mí. Estoy segura de que con solo tocar el borde de sus vestiduras seré salva. Muchos tocaron a Jesús, pero solo ella experimentó un milagro. Muchos tenían fe porque estaban siguiendo a Jesucristo. Muchos estaban creyendo en Jesús, pero solo ella vio que el cielo se abrió y recibió el milagro que ella necesitaba. A alguien en esta noche estoy seguro que Dios le está hablando. Lo que necesitas para poder ver la victoria que tanto estás pidiéndole a Dios es ser intencional. Sabe que en este tiempo todos tienen fe, todos, en mayor o menor medida, todos tienen fe, pero muy pocos pueden experimentar lo que en el cielo se está viviendo, vivirlo aquí en la tierra. La fe, mi hermano, es suficiente. La fe lo es todo. Todos los que estamos aquí por causa de Jesucristo, ¿verdad? Ninguno vino porque le gustaba a la hermana la gloria y la victoria, no. Todos estamos aquí por Jesucristo, quiero pensar. Todos tenemos fe en nuestro corazón, pero ¿cuál es la barrera entre tener fe y recibir lo que tanto le estoy pidiendo a Dios? Tal vez es la falta de intencionalidad en nuestros corazones. Porque no todos caminan respecto a la fe. Todos tenemos fe, pero no todos hacemos de la fe nuestro único camino de vida. Todos tenemos fe y creemos en Jesús, mas no todos aceptamos el propósito de Jesucristo para nuestras vidas. Ser intencionales significa poner todo mi corazón, todo mi esfuerzo, centrar mi esfuerzo en una sola meta. De la misma manera que esta mujer fue intencional, nosotros necesitamos buscar con fe intencionalmente para alcanzar la victoria que tanto anhelamos tener, el milagro que tanto necesitamos ver.
y la meta que tanto anhelamos alcanzar. Todos tenemos fe. Agréguele a su fe un objetivo claro. Agréguele a su fe el esfuerzo de la intención. Agréguele a su creencia, a su fe al estar aquí, el esfuerzo que conlleva vivir respecto o conforme a la fe. La fe, mi hermano, nos obliga a tener un esfuerzo y concentración. La intencionalidad le obliga a nuestra fe a tener esfuerzo y concentración en todo lo que hagamos. Esto es tan sencillo como no errar al blanco. Mi hermano, vuelvo a repetirles, todos tenemos fe, en cambio no todos siguen a Cristo hasta el final. Ser intencionales significa focalizarme, esforzarme por lo que creo que debo recibir, por lo que creo que he tomado como promesa de Dios para mi vida. ¿Alguien está entendiendo esto? ¿Lo estoy aburriendo? No. El que dice que lo estoy aburriendo, leones del cielo van a caer sobre nada. Ser intencionales nos obliga a focalizarnos para no perder el tiempo, a concentrarnos para no dispersarnos en este tiempo, a centrar nuestros esfuerzos para no malgastar nuestras fuerzas. ¿Sabe cómo viven algunos cristianos? Con fe en su corazón, alabando a Cristo en las reuniones y todo, pero sus vidas es un correr constante detrás de todas las cosas que salgan. Pasan sus mejores días sin hacer foco en las cosas eternas. Por eso hoy quiero decirte, la intencionalidad le obliga a tu fe a concentrarse, a esforzarse y a hacer mucho foco en lo que has recibido como promesa de parte de Dios para poder vivir. ¿Me estás siguiendo con lo que digo? No es muy difícil. Esto es tan sencillo como en el marketing, por ejemplo, con los emprendedores hablábamos de esto. Es tan importante segmentar tu publicidad para no gastar dinero de más. Los profes decían lo siguiente: es importantísimo poder segmentar tu publicidad para saber a dónde apuntar los cañones para poder recibir las ventas. Muchos de nosotros, eso lo hacen los que venden. Imagínense nosotros que se trata de la vida entera esta fe. Muchos de nosotros estamos apuntando para cualquier lado de los cañones y es necesario centrarnos y concentrarnos en lo que realmente necesitamos vivir. No podemos vivir estos días errando al blanco. Por eso nuestra fe conlleva esfuerzo y concentración para evitar las frustraciones y los dolores. Seamos intencionales, centremos nuestra atención y nuestra fe solamente en Cristo Jesús. Solamente en Cristo Jesús. Y lo segundo que quiero decirte, ser intencionales implica, porque si vamos a concentrarnos, a centrar nuestro esfuerzo y esforzarnos, ser intencionales implica tener metas claras. Dígale al que está a su lado, necesitamos tener metas claras. Pablo decía a los filipenses en el capítulo 3, verso 12, no que lo haya yo alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro alcanzar aquello por lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y me extiendo a lo que está
delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta. Es necesario, mi hermano, tener metas claras. Para poder ver el milagro de Dios y vivir en victoria, necesitamos tener metas claras. A mí me sorprende la cantidad de personas que hoy, teniendo tantas oportunidades por delante, transitan sus mejores días sin tener metas claras. Esto es como pedirle a Dios que abra las puertas de los cielos si no sabemos cuál es el fin por la cual Él va a abrir esas puertas. Muchos le estamos pidiendo el milagro a Dios, pero ¿para qué? ¿Para qué? Señor, dame el auto que tanto... ¿Para qué? Hace unos años atrás, yo era muy pequeño, o sea que eran varios años atrás, y ya saben que cumplo 40 mañana. Y recuerdo que había un hermano que, no aquí, en mi ciudad, había un hermano que estaba, lo único que él hablaba era que quería tener el 0 kilómetro, y era una meta clara. Y su oración era: Señor, dame el 0 kilómetro, dame el 0 kilómetro, dame el 0 kilómetro. Necesito el 0 kilómetro porque anhelo el 0 kilómetro, porque deseo el 0 kilómetro. Y todos escuchábamos la oración de él en la iglesia, en los cultos de oración. Parecía que era solo eso, ¿no? Hasta que viene un profeta a predicar que no conocía a nadie, este hombre, y le dice: lo que tanto estás pidiendo no lo necesitas. Y sabe que todos nosotros nos dimos cuenta que era el 0 kilómetro, menos él. Necesitamos tener metas claras. Por eso quiero hablarte, primer punto en esta noche, sobre ser intencionales con el propósito de Dios. Ser intencionales con el propósito de Dios. Vos y yo fuimos llamados a marcar la diferencia en este mundo. Usted y yo fuimos llamados a ser convergentes en nuestra manera de ver las cosas de Dios, pero divergentes con la cultura de este mundo. No podemos vivir conforme a las modas y a lo que el sistema trata de imponernos. Necesitamos centrar nuestros pensamientos, nuestro corazón y nuestros esfuerzos en el propósito que ya Dios escribió en los cielos para que nosotros podamos caminar. ¿Alguien puede decir amén a eso? Porque hasta que eso no acontezca, mi hermano, nosotros vamos a estar corriendo como el hámster o el ratoncito alrededor de esa rueda todo el día, dando vuelta, cansándonos sin alcanzar lo eterno. Y necesitamos alcanzar lo eterno. Por eso no podemos caminar como camina el mundo, ni correr detrás de las modas superficiales. Dios nos llama a marcar la diferencia. ¿Por qué? Por una sola razón eterna, que Dios tiene propósitos con nuestra vida. Míralo al que está a tu lado y decirle: haceme el favor, caminar los propósitos de Dios. Así con la manito, hacele. Haceme el favor, caminemos en el propósito de Dios. Anímese a caminar en el propósito de Dios, elegir y vivir conforme a lo que fue llamado usted para vivir y hacer. Sea intencional con este propósito. Establezca su vida en los planes de Dios para que lo que Dios prometió como bendición se acelere sobre tu vida. Cuento otro testimonio que me viene ahora al corazón. Yo lo he contado en otra predicación,
pero hace unos años atrás yo vendía autos, estaba en el concesionario pidiéndole a Dios que entre alguien para comprar un auto, Y viene una parejita de novios, un muchacho con su prometida ya. Dicen, mire, nosotros tenemos unos ahorros y queremos comprar un auto. Tenemos el sueño de tener un auto. Así que bueno, les pregunto cuánto dinero cuentan. Empezamos a ver los autos del concesionario. Este es muy chico, no quisiera. Quiero de una gama un poquito más arriba. Termina escogiendo un auto muy bonito y me dice, con la plata que tenían no llegaban. Así que vimos un plan de ahorro, no les servía, vimos un crédito, el crédito le quedaban más o menos 48 cuotas por pagar de un monto alto, pero como el muchacho dijo no, lo vamos a hacer. Así que teníamos el auto que él quería, el color que él tanto quería, cerramos ahí la operación, hacemos el boleto. Cuando tomo todos los datos, que voy a dar vuelta el boleto para que el caballero lo firme, le estoy dando la virome y cuando él toma la virome y yo con la virome dándosela, el Espíritu Santo me habla y me dice que no firme. ¿Cómo, Señor, si yo te estoy orando desde que entré? Que no firme. Yo le saqué la virome. ¿Cómo que no firme? Que no firme porque yo tengo planes con él. Desde niño lo he consagrado. Hay una nación que yo he abierto las puertas. Allí lo voy a bendecir. Desde pequeño puse carga en su corazón por esa nación. Sabe el idioma, todo. Todo eso con la virome en la mano. Entonces le saco la virome. Le digo, ustedes son cristianos, para ver si Dios se había confundido, ¿no? Si me decía, no somos, chao. Sí, me dice la chica, ay Dios mío. Sí. Le digo, no firmes. ¿Por qué? No firmes, le digo. Yo soy cristiano, soy pastor también. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo que no necesitas un 0 kilómetro. Necesitas un boleto de avión para tal nación. Y cuando nombré la nación, este chico comenzó a llorar en el medio del concesionario. Imagínese, concesionario, gerente, casi celebrando que yo estaba haciendo una venta y ahora lo ve llorando y yo sacándole la virome. Yo dije, me echan, ¿no? Dios tiene planes mayores con vos. El Espíritu Santo me dijo esto. Estos chicos se abrazaron y dijeron, no necesitamos este auto. Gracias, pastor. Y yo lloraba. Lloraban ellos y yo lloraba más. Pero ¿qué quiero decirte? Cuando tu deseo, tu esfuerzo, tu meta no tiene que ver con el propósito de Dios, puede ser un estorbo para tu vida. Me pongo a pensar, estos chicos tal vez iban a estar 4 años ligados a un crédito que no necesitaban, siendo que Dios ya había abierto las puertas en ese país. Mucho cuidado con nosotros, usted y yo, con caminar fuera de lo que Dios quiere que caminemos. Por eso quiero invitarte a que seamos intencionales con el propósito de Dios para que se establezca en nuestra vida y se acelere sobre nuestras vidas la bendición que Dios tiene preparada para nosotros. Alguien tiene que decir amén a Dios. Ser intencionales no con lo que deseamos tener, sino con lo que Dios quiere hacer en nosotros. De eso se trata. Ser intencionales no con lo que tanto deseo tener, sino con lo que Dios quiere hacer en nosotros. Porque si Él
lo quiere hacer. Los propósitos de Dios son aún mayores que nuestros pensamientos. Hay muchos, mis hermanos, que caen de la fe porque piensan de que Dios cumple deseos, pero Dios no cumple deseos. Dios cumple con propósitos. Dios no cumple deseos, corazonadas. No, Dios cumple propósitos. Cuanto antes maduremos este pensamiento, antes vamos a vivir en la abundancia que Dios tiene para que vivamos. ¿Alguien puede decir amén a eso? Fíjese lo que dice Isaías 55:9, dice: cuanto más altos son los cielos que la tierra, así son mis pensamientos sobre vuestros pensamientos, dice el Señor. Mi Dios, tu Dios, tiene planes mucho más grandes y abundantes que tus deseos más extravagantes. Dios quiere bendecirte cuando seas intencional con sus propósitos. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Lo segundo que quiero decirte es ser intencionales con Dios. Ser intencionales con Dios. Esto es tan sencillo como caminar todos nuestros días buscando tocar el manto de nuestro Dios. Que Dios vea en nosotros el corazón de esa mujer desesperada porque había perdido todo, pero necesitaba ver el cielo abierto sobre ella. Cada vez que te acerques a Dios, que puedas ver su poder obrando a tu favor. Que puedas acercarte con tanta fe que aunque las puertas se vayan cerrando, puedas entender de que es Dios el que quiere abrirlas a fin de que vos y yo tengamos un encuentro con Él. Nunca vamos a dejar de recibir respuestas de parte de Dios si somos intencionales con lo que hacemos en Él y por Él. Sé intencional con Dios y anótese esto en el corazón. Lo que necesitamos hoy es menos religiosidad y más intimidad con Dios. Menos apariencias y más sinceridad con Dios. Necesitamos menos de ti y más de Dios en ti. Vuelvo a repetirte esto para que se marque en tu alma. Lo que hoy el pueblo de Dios, la iglesia, los cristianos necesitamos, creo humildemente, es menos religiosidad. Gente que crea, que conoce, pero no lo conoce. Necesitamos menos religiosidad y más intimidad con nuestro Dios. Necesitamos menos apariencia, pero más sinceridad. Y menos de nosotros, pero más de Dios en medio de nosotros. Fíjese lo que el Salmo 42 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. El Salmo 63 dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde aguas no hay, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque es mejor tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, mis labios te alabarán. Necesitamos correr a Dios con tanta desesperación, con tanta urgencia, que Dios tenga amor, paz, misericordia de nuestras vidas, piedad de nosotros, y pueda abrir los cielos y manifestarse sobre nuestra vida todos los días de nuestra vida. ¿Alguien puede decir amén a eso? Apláudale al Señor, por favor. Lo tercero que quiero decirle: tenemos que ser intencionales con la palabra de Dios. Dijimos, ser intencionales con el propósito de Dios,
ser intencionales con Dios y ahora ser intencionales con la palabra de Dios. Mire, mi hermano, para muchos cristianos la pandemia profundizó un problema que tenían de base, que era su crisis espiritual. Muchos cristianos antes de entrar en esta pandemia estaban medios con el salvavidas sin aire, desinflado. Y cuando vinieron las crisis, vino la enfermedad, cerraron el país, se dieron cuenta que no podían subsistir, quisieron agarrar un salvavidas que no tenía oxígeno, que no tenía aire, y se empezaron a hundir. Se dieron cuenta de que su fe era un poco sintética, basada en las experiencias de otros. Hoy lo que necesitamos es comprender de que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso necesitamos ser intencionales con nuestra vida cristiana e inundar nuestros corazones con palabras de Dios, con palabras del cielo. Necesitamos tener hambre de la palabra de Dios. Hambre, porque el no tener hambre de la palabra de Dios deja nuestra vida sin sustento. ¿Se imagina usted una semana entera sin comer? Yo no me imagino ni una mañana sin comer. ¿Se imagina un mes sin comer? ¿Se imagina? Por favor, me contesta alguien que tenga. ¿Cómo quedaría usted? Barbie. Chupadito, así. La palabra de Dios para nosotros es nuestro alimento vital, es nuestro sustento. No ir a la palabra es como vivir nuestra vida sin alimento, sin sustento. Por eso necesitamos nosotros tomar de la palabra, inundar nuestros corazones con la palabra de Dios. Porque el vivir sin sustento nos hace vivir un evangelio superficial, un evangelio sin profundidades, sin conocimiento de Dios. Y hoy usted y yo necesitamos conocer al Dios que tanto decimos creer. Me sorprende, la semana pasada el pastor José Luis predicó en Nahum y algunos me dijeron, ¿y ese de qué libro lo sacó? Dios mío. Mi hermano, corra la palabra de Dios. Debemos buscar nuestras respuestas en la palabra de Dios. Vuelvo a repetir esto. Ese es mi hijo que está orando, pidiéndole intencionalmente a Dios. Debemos buscar nuestras respuestas en la palabra de Dios. Por eso guarde este consejo. ¿Se lo anota, por favor? Me levanta la mano. El Espíritu Santo habla luego que habla su palabra. Hay algunos que dicen, Señor, háblame al oído. Pero si Él te quiere hablar a través de esto, de la palabra de Dios. Señor, manda un profeta. Yo escuché esa oración muchas veces. Señor, manda un profeta para que nos diga qué hacer. Y el Señor, yo me lo imagino al Señor en los cielos diciendo, si ya te hablé, te estoy hablando y no estás queriendo escuchar. Por eso necesitamos ser intencionales con la palabra de Dios. El Salmo 119, voy a leer varios versículos de este Salmo. Dice en el versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Versículo 33, 34 y 35 dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré con todo mi corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos
Y escuche, porque en ella tengo mi voluntad. Versículo 49 y 50 dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi sustento y en mi aflicción. Y el versículo 65 dice: bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Dios hará en mí lo que Él ya escribió que iba a hacer. ¿Se entiende esto, verdad? Y con esto no estoy diciendo, a ver, si usted puede anotarse en un seminario, sumarse a todos los discipulados de la iglesia, es buenísimo. Pero todo eso va a ser consecuencia de que usted tome la palabra de Dios. Necesitamos volver a hacer de la palabra de Dios nuestro principal consejo y nuestra sabiduría. Lucas 11:28, una mujer se le acercó y le dijo: bendita es la mujer que te tuvo en su vientre. Y Jesús, en el versículo 28 del capítulo 11 de Lucas, le respondió: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Usted quiere ser bendecido? Vaya a la palabra de Dios y guárdela. Bienaventurados, esto palabra de Jesús, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la atesoran, la guardan, la capitalizan, la guardan en su corazón. Termino. Necesitamos ser intencionales, simplemente, mi hermano, para que las cosas ocurran delante nuestro. Es imposible vivir una victoria si no hay una intención en el corazón para poder pelear una batalla. Necesitamos ser intencionales para que las cosas ocurran delante nuestro. Por eso, si usted sabe de que Dios está con usted, sea osado, sea esforzado, esfuércese, concéntrese, esmérese, ponga lo mejor de usted, póngale fe a la situación y le puedo asegurar que los cielos se van a abrir sobre su vida. Tal vez te encuentres como esa mujer que había malgastado todo su dinero a fin de buscar sanidad. Buscó a todos los médicos que pudo pagar y nadie pudo hacer nada con ella. Tal vez hayas intentado de 1000 maneras. Tal vez tu preocupación pasa por lo económico, por lo familiar, por lo matrimonial, y has intentado hacerlo de distintas formas. Yo quiero invitarte hoy a ser intencional con lo que crees que Dios puede hacer sobre esa situación. Que mires a la enfermedad y no solo creas de que Dios es tu sanador, sino que vivas como que Dios ya te sanó. ¿Alguien puede decir amén a eso? Que mires tus deudas y no te metas más en deudas. Que puedas creer de que Dios te puede sostener. Hay personas que miran como su salvación la tarjeta de crédito. Ay, nos gastamos toda la plata. Nos faltan todavía 15 días, no importa. Gracias a Dios está la naranja. Cuando la naranja no tira, van a la violeta, a la moradita. La salvación no está en la tarjeta. La salvación es Cristo Jesús. El temor a Jehová te inundará de sabiduría. Y esa sabiduría te hará salir de las deudas. ¿Alguien puede decir amén? Tal vez la situación en casa está un tanto complicada. Lo que necesitas es ser intencional en esta noche y llevar a Dios al primer lugar en tu casa.
sé fiel, no dejes de golpear los cielos, porque los cielos se abren delante de aquellos que se animan a seguir golpeando. Pónganse en pie, por favor. Y dale un aplauso al Señor ya que te paraste. Quiero preguntar, ¿quiénes de los que están aquí necesitan tener una respuesta de parte de Dios en este tiempo? ¿Cuántos están orando por algo que no estoy viendo respuesta? ¿Cuántos de los que están aquí necesitan ver la manifestación de Dios sobre su cuerpo? La manifestación sanadora de Dios sobre su cuerpo. Seamos intencionales con lo que creemos. Caminemos en fe. Porque hay victoria. Hay victoria para aquellos que están buscando de Dios. Seamos intencionales. Seamos intencionales. Hagamos que las cosas acontezcan. Póngale de nuevo a su manera de caminar. Porque muchas veces caminamos con lo justo. Pero póngale onda, póngale fuerza, no se me apichone, no retroceda, no tengas temor en este tiempo. Yo sé que Satanás muchas veces nos despoja de algunas herramientas que para nosotros son valiosas. Pero la victoria no viene por todas las cosas que tengamos a nuestro alrededor. La victoria viene porque Dios tiene un plan glorioso con tu vida. Alguien tiene que decir amén a eso. Aleluya. Aleluya. Por eso te invito a que puedas hacer algo más que orar. Algo más. Algo más. Hace unos años atrás fui a un congreso y el hombre que predicaba, el pastor que predicaba, dice: si tu vida dependiera, si no hay agua en toda esta ciudad, vos estás deshidratándote, muerto de sed, y tu vida dependiera de esta botellita de agua, por más que la tenga yo en mi mano, ¿quién vendría corriendo y me la sacaría? Y enseguida empezaron a pasar jóvenes a sacarle el agua al hombre. Si tu vida depende de esta botella de agua, aunque la tenga yo, me vas a querer saquear la botella de agua para poder seguir viviendo. En menor medida, muchos de nosotros no tenemos la desesperación de cosas que Dios quiere hacer. Por eso nuestro clamor y nuestra manera de actuar es más floja aún. Pero quiero decirte, por favor, iglesia, abramos los ojos, porque los tiempos no son tiempos fáciles. Y lo que necesitamos hoy es ser radicales con lo que creemos y pensamos. Y ser radicales nos lleva a clamar con desesperación para que Dios abra los cielos sobre nuestras vidas. En el libro de Hechos, cuando los cristianos, los que habían creído en Jesús, eran perseguidos porque lo estaban buscando para matarlo, ellos la única oración que hacían era con desesperación: Señor, llenanos de tu Espíritu Santo y que tu palabra corra por todo lugar. Que tu palabra corra por todo lugar. Aquí estamos, lo único que necesitamos es de vos. Desesperados por ver la manifestación de Dios. Hasta que no hagas algo, Señor, yo no me quiero ir.
Hasta que no abras los cielos, Señor, yo no voy a dejar de orar. Hasta que no se solucione esta situación, yo no voy a dejar de creer. Hasta que no me sanes de esta enfermedad, yo no voy a dejar de golpear el techo espiritual para que tu presencia me sane. Alguien puede decir amén a eso. Vamos a ver la victoria. Amén. Levante sus manos al cielo y oramos. Padre, te damos gloria, honra y alabanza. Señor, en esta noche queremos ser intencionales. Señor, necesitamos, queremos, anhelamos alcanzar metas claras, pero ponerte a ti, Señor, como nuestra única meta. Señor, queremos avanzar, queremos conquistar. Señor, yo te ruego que los cielos se abran sobre esta casa y tu presencia pueda inundar nuestros corazones. Señor, danos fe para poder ver caer a los gigantes. Danos fe para poder ver nuestras enfermedades ser curadas. Danos fe para poder ver las puertas cerradas que se comienzan a abrir. Señor, danos fuerza, entendimiento, sabiduría, para que podamos ser intencionales con lo que creemos que viene de ti. Queremos ser intencionales con tu propósito, ser intencionales contigo, ser intencionales con tu palabra. No solo leerla, sino caminar en ella, correr en ella y predicarla a cada momento en toda nuestra nación. Señor, bendice a tus hijos en esta noche. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.